¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a un inicio de un nuevo cuatrimestre y también el inicio de una nueva asignatura que va a llevar por título Derecho del Trabajo o su sinónimo que es el derecho laboral. Partiendo del derecho al trabajo, vamos a agotar aproximadamente en 6 o 7 semanas cada una de las unidades que hacen su programa operativo. Y en esta parte vamos a establecer esa importancia de ahora contar con con un reconocimiento de lo que es el derecho del trabajo, pero sobre todo la previsión social y las condiciones óptimas y mínimas en garantía del derecho al trabajo. Por otra parte, vamos a estar estableciendo esa base constitucional que hace al trabajo un derecho de clase, que hace al trabajo un derecho primigenio de la clase proletariada en este país. Y sobre todo, cómo vamos a establecer esas directrices también en la naturaleza jurídica de las relaciones entre empleados y trabajadores, desde luego entre empleados, trabajadores y los patrones con respecto de las condiciones óptimas y mínimas de la relación jurídica laboral. Vamos a analizar algunos tópicos y sobre todo cómo vamos a establecer estas condiciones mínimas que prevalecen hoy día en cuanto a las condiciones laborales. ¿Sí? Como lo dije, vamos a establecer el programa operativo en aproximadamente 7 unidades, de las cuales en la primera unidad vamos a hablar de las generalidades, vamos a dar una parte introductoria de lo que es el derecho al trabajo y sobre todo vamos a abordar algunas acepciones y conceptos básicos del derecho laboral. Vamos a establecer la naturaleza social, jurídica e histórica, muy brevemente la histórica, de lo que hace el derecho al trabajo en México. Vamos a establecer su principal ordenamiento jurídico, vamos a ver lo que es la naturaleza jurídica de lo que hacen a la ley del IMSS, a la ley del ISSSTE, como autoridades y como instituciones del derecho al trabajo. En la segunda unidad vamos a establecer ya netamente qué son las relaciones individuales y las relaciones colectivas. Vamos a precisar qué es un contrato individual de trabajo y qué es un contrato colectivo y un contrato ley. Algunos tópicos de las modalidades de los contratos, qué características tienen, qué especificaciones deben de llevar y sobre todo por ahí van a haber algunas actividades prácticas para ustedes para que desarrollen esos contratos laborales. En la tercera unidad vamos a hablar de lo que son las condiciones de trabajo, esos derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores, pero que también tenemos los patrones en el caso de estar en esa línea subordinada. Vamos a establecer qué es la jornada laboral, cuáles son los horarios y áreas de trabajo, cómo deben de estar esas jornadas de trabajo bien reguladas, seguras, protectoras, las condiciones de higiene y seguridad industrial, qué son las prestaciones de ley, las prestaciones superiores, qué son esas prestaciones por gratificación, qué son esas prestaciones retribuidas. Por otra parte, vamos a ver los días de descanso obligatorio y algunas condiciones de lo que son los salarios mínimos, la parte de la Comisión Nacional de Salarios, las vacaciones, el aguinaldo y el reparto de utilidades, como parte de las prestaciones básicas de ley que operan en los centros de trabajo. Para la cuarta unidad vamos a establecer algunas condiciones de relaciones colectivas de trabajo en cuanto a la exclusión y la rescisión laboral de algunas partes de los sindicatos. Vamos a ver lo que es un despido justificado y un despido circunstancial, qué es una renuncia voluntaria, cuál es la modalidad de jubilaciones y pensiones, qué es un despido colectivo respecto de los sindicatos. Para la unidad quinta vamos a establecer esa libertad de asociación y la formación de los sindicatos, es decir, cómo el sindicato opera para mejorar siempre las condiciones de los trabajadores. El sindicato opera en importancia, ¿por qué? Porque no son las mismas condiciones de un contrato individual, por ejemplo, o un contrato de prestación de servicios profesionales. En este sentido, el contrato colectivo va a mejorar todavía las características de los centros de trabajo con respecto de esa asociación en cuanto a federaciones, confederaciones, coaliciones y sobre todo las características de reconocimiento de huelga cuando se incumplen a algunas condiciones del contrato colectivo o bien del contrato ley. Por otra parte, vamos a establecer los riesgos de trabajo, que son los riesgos, accidentes y enfermedades del trabajo, cómo se clasificarán de acuerdo al grado de incapacidad que nos dejan, incapacidad permanente, incapacidad temporal, incapacidad definitiva, muerte del trabajador en los centros de trabajo, que es muy importante. Y para ello,
¿Qué tópicos se deben de abordar para esta situación de los riesgos de trabajo? Bueno, pues las características de lo que es la indemnización, lo que es el sistema de incapacidades, orales o permanentes, parciales o definitivas. Y en la última unidad vamos a establecer algunas precisiones de la reforma laboral sobre las condiciones de qué es el derecho a la seguridad social por parte ya de las mujeres también, por parte de algunos empleados que ahora pueden acceder a los tribunales de justicia laboral. Vamos a hablar muy someramente de lo que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje, que aún opera todavía para los documentos que siguen todavía en proceso y en archivo temporal y definitivo, pero más que especificar la creación de los tribunales de justicia laboral, lo que esa reforma al sistema adjetivo del derecho del trabajo para establecer centros federales de conciliación y la integración, repito, de los nuevos tribunales de justicia laboral como una parte devolutiva y evolutiva del derecho del trabajo hacia los trabajadores. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Paulo Lara Vital. Soy licenciado en Derecho y maestro en Criminología e Investigación Científica del Delito. Vamos a comenzar su curso, jóvenes, en este sentido con la unidad uno, que vamos a establecer algunos conceptos básicos, algunas acepciones de la palabra trabajo, algunos elementos muy breve en cuanto a la historia del derecho al trabajo. Me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que vayamos agotando poco a poco y paso a paso estas condiciones y estos elementos del derecho al trabajo y que ustedes vayan comprendiendo cuál es la importancia y relevancia de esta parte del derecho al trabajo. ¿Me explico? De esta condición de cómo nosotros vamos a establecer esa operatividad, ese sentido social, ese sentido jurídico del derecho al trabajo. Estableceremos mucha parte de cómo hoy día el trabajo dignifica a las familias, dignifica a los hombres, a las mujeres que realmente hacemos por este país, ¿no? Y desde luego que nosotros estableceremos muchas condiciones de cómo esta parte del derecho al trabajo debe operar en una línea no solo jurídica, sino también en una línea social, en una línea de cómo establecer esas partes de los derechos de los trabajadores. ¿Me explico? Ahora bien, en esta parte nosotros siempre vamos a mejorar esta situación de cómo el derecho del trabajo va a direccionar siempre una conceptualización y sobre todo que desde su nacimiento va a centrar esos principios fundamentales y ejes protectores y rectores del trabajador para establecer esos equilibrios necesarios a los factores de la producción. ¿Sí? El derecho del trabajo en la última década ha tenido avances significativos en cuanto a ciencia y sobre todo en cuanto a tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos estancados en esa parte de los procesos industrializados, ¿no? Tenemos que seguir a la vanguardia, tenemos que seguir operando eh, sobre todo con esa inteligencia artificial que hoy día nos opera. A lo largo de este curso nosotros vamos a tener el propósito y el objeto principal de darles a conocer a ustedes esas condiciones generales y los tópicos generales que hacen el derecho al trabajo, pero específicamente incorporar algunas de las reformas que ya ocurrieron el 1 de mayo del año 2019 y la del 20 de abril del año 2021, de cuyo impacto general en esta parte va a desarrollar que la producción en su carácter de la norma jurídica incide en el marco general, sí, del derecho al trabajo, pero específicamente va a recaer en esas generalidades del trabajo mismo y específicamente hablando de los trabajos especiales que se van a estudiar a través del derecho individual. Ahora, en los últimos años, temas también que se han centrado a través de la Administración Pública Federal y de la misma Presidencia de la República establecerán esas condiciones de cómo hoy día el outsourcing ha desaparecido. El outsourcing en un vocablo anglosajón, pues significa, su traducción al español, esos elementos de subcontratación que hacen las empresas a través de intermediarios o de servicios a terceros, para lo cual en el año 2021, a través de la reforma que hace el presidente López Obrador, a la reforma laboral, muestra su postura en que estos outsourcings tienen que desaparecer o bien tienen que ser mejor regulados y legislados. Por otro lado, sí se da todavía la subcontratación de servicios especializados o por servicios especializados, pero la propia ley te va a exigir esas reglas expresas que van a posibilitar
su ejercicio y su fundamento legal en funcionamiento. Por otro lado, va a corresponder también el impacto jurídico de la reforma a lo que es la justicia laboral en México. ¿Sí? Con la desaparición de las juntas de conciliación de arbitraje, hoy día concierne a los tribunales de justicia laboral y los centros federales de conciliación y justicia laboral enervar esos conflictos entre trabajadores y patrones, estableciendo la respectiva jurisdicción del trabajo. La importancia hoy día de agotar primero un proceso de conciliación antes que llevarte a un juicio y sobre todo que las partes deben quedar satisfechas con cada una de las pretensiones se le atañen y se le exigen a cada uno de ellos. Por otra parte, en cuanto a los trabajos especiales, hoy día tenemos esta figura del teletrabajo o el llamado home office. Más bien, el mal llamado home office. Yo lo diría trabajo desde casa, porque estamos en México y debemos entender que aquí en México se habla español. Entonces, ese trabajo desde casa responde a esa nueva realidad que se vive post-COVID-19, post-pandemia, post-confinamiento. Y va a distinguir ese signo de una nueva época en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información como parte de las herramientas del trabajo. Y sobre todo, que en el desarrollo de la optimización de recursos, optimización del rendimiento laboral del trabajador, establece plenitud en cuanto al ejercicio de un nuevo paradigma del trabajo. Por otro lado, también se reconoce una nueva dirección sobre la protección jurídica que se debe otorgar a las trabajadoras y trabajadores del hogar, es decir, antes llamados trabajadores domésticos. ¿Por qué? Porque hoy obtienen y adquieren mayor visualización y sobre todo un posicionamiento respecto de la población que no se es considerada adecuadamente. ¿Sí? De repente se cometen prácticas despóticas, prácticas desleales, prácticas incluso hasta discriminatorias en contra de estas personas, pero sobre todo no se les da el debido valor a esas trabajadoras domésticas, a esos trabajadores domésticos. Incluso también dentro del régimen conyugal de los matrimonios se debería reconocer la labor que hacen las amas y los amos de casa al servicio de los hijos, al servicio de los esposos, al servicio del propio hogar y de las familias que hacen esta parte. Entonces, una manera significativa también de reconocer el trabajo al servicio de los hogares en México es esa parte de cómo afiliar a estas personas a lo que es el régimen de la seguridad social. ¿Por qué? Porque también corren riesgos, se pueden enfermar, corren situaciones en donde podrían ser susceptibles de enfermedades y sobre todo que se les reconozcan derechos de antigüedad para una posible pensión o jubilación posteriormente. Bien, vamos a establecer ahora estas condiciones generales y aspectos generales del derecho del trabajo, de acuerdo a los supuestos y sobre todo esta parte de cómo nosotros los sujetos de derecho, llamados también trabajadores para efectos de la materia, vamos a conformar esta situación que nosotros frente al estado y constante cambio de las cosas nos rodea, ¿no? Nosotros constantemente a lo largo de la vida académica vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo elementos, herramientas para prepararnos en una parte laboral. Y sobre todo, que es menester de los centros de trabajo capacitar, adiestrar y sobre todo que el trabajador adquiera conocimientos para desempeñar de mejor manera su labor del día a día. Por otro lado, se habla de un factor de reposicionar el camino hacia una redimensión de las relaciones de trabajo. Que hoy día estas condiciones sean más precisas, sean mejores, sean óptimas y sobre todo que hoy día estamos viviendo una época en donde los centros de trabajo se dedican exclusivamente a explotar al trabajador, ¿no? Son jornadas exorbitantes, jornadas agobiantes, que hoy día debes de aprender a trabajar bajo presión, que hoy día tienes que ser tolerante a la frustración y cosa que a mí en esta parte se me hace un tanto delicado, ¿no? Porque el trabajador tiene que disfrutar su actividad cotidiana. El trabajador tiene que tenerle esa lealtad y ese amor a las cosas que desempeña dentro de su centro de trabajo y no estar en ese estrés constante que hoy día se vive a lo largo de los trastornos mentales también que generan las cargas de trabajo excesivas, ¿no? Por otra parte, es relevante también establecer que el patrón, como corresponsable y sobre esta parte de la figura del sujeto activo en la dinámica de las relaciones de trabajo, no solamente debe actuar como ese proveedor de los sueldos y salarios, en cuanto a las razones económicas que hacen
al derecho laboral y sobre todo a esta condición de aportar a la economía en México, sino también tiene que proponer esas generaciones de nuevas relaciones que nosotros incidamos en la situación real de cómo estamos como trabajadores, ¿no? O sea, el patrón tiene que mejorar esas condiciones libres de trabajo, esas condiciones óptimas. Y sobre todo, que nosotros estableceremos que el patrón no nada más debe ser visto como esa figura del que me paga, sino también como esta figura de liderazgo, esa figura que va a invertir en su empresa para mejorar un mercado y posicionar a la empresa dentro de ese mercado. Pero que el trabajador deberá tener una, no lealtad, sino una identidad laboral con respecto de su patrón, de su empresa, de su centro de trabajo, para que ambos en un engranaje homologado provean las necesidades de cada uno. ¿Por qué? Porque sin los patrones nosotros no podríamos existir, así de simple y sencillo, ¿no? Pero también los patrones no podían subsistir con las empresas sin la mano de obra, sin la mano del trabajador y sobre todo esta mano del proyecto. Para efectos jurídicos, el artículo 123 constitucional nos señala en su primer párrafo que nosotros tenemos ese derecho al trabajo digno y sobre todo que sea un trabajo socialmente útil para empleados, trabajadores, para la propia economía del país, pero que a efecto deben crearse la promoción y creación de los empleos. Y es importante que los patrones y las empresas o las microempresas también fomenten esta creación de los empleos, que haya esta distintiva de cómo emprender nuevos negocios. Y que por otro lado, la organización social del trabajo tiene que estar establecido conforme a los elementos de ley. Ahora, históricamente en México se asiste al factor constitucional de los derechos de los trabajadores. Hoy día conocemos una ley federal del trabajo, hoy día conocemos un artículo 123 y un capítulo específico de la Constitución Política que nos habla del derecho del trabajo y la previsión social. Pero si nos vamos a la historia, el derecho al trabajo es una disciplina muy joven. El reconocimiento del trabajo y la previsión social es una condición social joven, porque esta forma parte de una consecuencia de la Revolución Mexicana con respecto de las reformas que se hacen en ese Congreso Constituyente a la Constitución de 1857 y que hoy día se agregan a la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente, para elevarlos al más alto rango constitucional, ¿sí? Y que en esta parte el derecho del trabajo sea reconocido a través de las previsiones sociales que operan en México. Por tanto, esta eclosión del derecho al trabajo también tiene que estar orientado a educar, pero sobre todo a equilibrar los factores de la producción entre lo que es el capital social, el capital económico y el trabajo, la fuerza de trabajo. Entonces, homologando esta piedra angular en construcción y material del derecho al trabajo, no debemos olvidar también, perdón, los ordenamientos civiles y los conceptos contractualistas del trabajo, que más adelante vamos a ver. Ahora, por otra parte, el derecho al trabajo pertenece en su naturaleza jurídica a la esfera del todavía joven derecho social. ¿Por qué? Porque estoy hablando ahorita de historia de México y en donde este derecho social se agrega junto con el artículo 27 constitucional para reconocer también el trabajo de los campesinos y el reparto equitativo de la tierra, pero se prohíben los monopolios y se busca con el objeto principal de repartir un poco mejor las riquezas en este país. Por eso la esfera social del derecho del trabajo tiene como bien en su conjunto de normas jurídicas establecer esos límites a una autonomía evolutiva, pero que en términos de esta autonomía evolutiva yo deba privilegiar mis derechos antes que otra cosa y sobre todo la no renuncia de esos derechos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estatutos integradores y la observancia del orden público del derecho al trabajo, este tratamiento de mínimos y máximos en cuanto a las condiciones de base y derechos de protección va en razón a qué? A reconocer, entender y procrear reparto de utilidades, jornada de trabajo digna, jornada de trabajo escalonada en horas, vacaciones, días de descanso obligatorios, días de descanso en semanas o hoy día intersemanales, ¿sí? Y desde luego que el tratamiento de esta naturaleza jurídica del derecho de trabajo tiene que atender a un debido adecuado y sobre todo tratado de acuerdo de voluntades como acto jurídico.
¿De acuerdo? Ahora bien, dentro del contexto internacional, en el México contemporáneo y con respecto al derecho de tratados, se debe afirmar que el fundamento de los derechos laborales se van a encontrar en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México adopta el 16 de diciembre de 1966, pero que entra en vigor 10 años después, el 3 de enero de 1976. Y desde luego los estatutos del modelo ONU partiendo de la Organización Internacional del Trabajo. Mientras que para el sistema americano o interamericano, dentro del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoce ese contexto internacional del derecho al trabajo en la materia de derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el Diario Oficial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 1998. Pero con la adhesión ahora de los DESCA en el artículo cuarto constitucional, esos derechos económicos, sociales, culturales, pero también ambientales, el derecho del trabajo surge y surte efectos evolutivos, en donde nosotros vamos a presentar, sí, nuevas problemáticas, porque estas nuevas problemáticas van a establecer los señalamientos de la Organización Internacional del Trabajo para exigir nuevas competencias, pero también para establecer nuevos avances tecnológicos, la incorporación de una inteligencia artificial para los procesos automatizados de las labores cotidianas, ¿sí? La incorporación de la robótica va a sintetizar el trabajo de más mano de obra, pero aquí viene la crítica y hasta cierto punto la disyuntiva o controversia, ¿de acuerdo? Con esta creación de nuevos puestos de trabajo, con el apoyo de las tecnologías, con el apoyo de la inteligencia artificial y sobre todo con la automatización y la robótica, realmente quienes perderían los trabajos en esta transición podrían ser las personas menos preparadas. Es decir, que hoy día el trabajador tiene que prepararse en los aspectos tecnológicos. ¿Por qué? Porque van a la vanguardia, ¿sí? Las competencias de hoy deben centrar las bases para los trabajos del nuevo mañana. Y sobre todo que de acuerdo a las competencias del trabajo en los avances tecnológicos, de inteligencia artificial, de automatización y la robótica, tienen que adquirir nuevas competencias para quedar desfasadamente y sobre todo en un ambiente rápido esas competencias de trabajo. Por eso el trabajo moderno, antes que preocuparnos, debe establecer o sea, esa preocupación de la incertidumbre por qué va a pasar en el futuro, tiene que ocuparse de asumir hoy día a día un reto para que dentro de ser profesional, ser técnico y mentalmente capacitado, se deba incursionar en más áreas laborales. Si nosotros lo traducimos, muchachos, aquí en el ámbito jurídico, hoy día nosotros como poseemos con herramientas tecnológicas muy eh, precisas y sobre todo que nos sintetizan procesos, ¿no? Porque hoy día ya podemos promover desde los sitios web, desde las plataformas que el Tribunal Superior de Justicia nos establece, ya nos pueden notificar a través de correos electrónicos, ya nos pueden notificar a través de redes sociales y WhatsApp es una de ellas, ¿no? Ya con el establecimiento del CICOR, el CICOR hoy día se convierte en una plataforma en donde yo ya no tengo la necesidad de acudir o asistir al tribunal y desde la comodidad de mi casa me va a llegar el correo electrónico o a mi teléfono móvil me puede llegar la notificación de que algún expediente ha tenido cambios en cuanto a su actuación procesal. Por otra parte, también establecer esas TICs a digitalizar expedientes, a digitalizar el diario oficial de la Federación, a digitalizar el boletín judicial, me permite perder esa preocupación e incertidumbre de ocuparme por lo que estoy viviendo hoy día y no preocuparme por lo que va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? En lo relativo también a lo que es las reformas a la hechas a la Ley Federal del Trabajo partiendo del año 2019, van a resultar proyectivamente relevantes las reformas al artículo tercero de la propia ley en comento, en sus párrafos primero y cuarto. Nos dice el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo que el derecho del trabajo debe ser un deber social, más no un artículo de comercio y con la debida exigencia de respeto para mi libertad y dignidad para prestar un servicio. Es decir, que en este reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres debe operar la igualdad de estas personas ante la ley y sobre todo que las condiciones del trabajo deben asegurar una vida digna para las familias en México, la salud de las y los trabajadores y de los familiares respectivos. Hoy día se ha perdido un poco
este sentido del artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, de repente los jefes se los olvida que somos humanos, ¿no? Y nos exigen de una manera exorbitante. O sea, entendemos que nosotros nos alquilamos sí para prestar una condición de trabajo, pero de repente los jefes creen que todavía estamos en esos años de los esclavos, en esos años donde hoy día se opera a través del señor feudal, y eso créanme que esas prácticas ya deberían de estar completamente suprimidas del sistema social y que en esta condición, pues ahora se entienda que el trabajo digno debe fomentar un reconocimiento a esas exigencias que hoy día tiene el derecho laboral. Entonces, como parte del derecho del trabajo y del trabajo mismo, es de observancia general, es de interés público, pero sobre todo es de interés social, porque debe garantizar un ambiente, sí, un buen ambiente laboral, libre de discriminación y de violencia. Empero, muchos jefes todavía operan bajo esa perspectiva de querer ser inquisidores, de querer establecer prácticas en donde todavía te aplican el yugo. No debe de operar eso. Hoy día el trabajo debe de tener esa promoción y vigilancia para que seamos capacitados, adiestrados y formados en la certificación de competencias para obtener una mayor productividad y sobre todo ofrecer con mayor calidad mi trabajo, operar bajo los elementos de sustentabilidad ambiental, así como esos beneficios que se deban generar tanto para trabajadores como para patrones. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender, jóvenes, que el derecho al trabajo, al ser una piedra angular del derecho social, debe de establecer y dotarnos estas condiciones de cómo nosotros operar en una sustentabilidad ambiental, debe de nosotros generar esos espacios para garantizar un ambiente adecuado, ¿sí? Ahora, dentro del binomio del derecho y del deber social, se debe estar construyendo una correlatividad. ¿Con quién? Con esta parte del ejercicio del trabajo o del no trabajo. Y sobre todo que nosotros tenemos que interactuar en adhesión a la libertad de expresión y sobre todo al deber jurídico que se debe tener con respecto de las actividades y relaciones del propio derecho al trabajo, pero que de acuerdo con los derechos de libertad y dignidad deben de ser elementos fundamentales para que nosotros los trabajadores podamos ejercer de manera adecuada la relación de trabajo. ¿Y en dónde se va a depositar esa relación? En el trabajador que está dotado de razón y voluntad. ¿Para qué? Para alquilarse con las empresas y responder de acuerdo a sus capacidades. Nuestra autora Aparici, perdón, en el año 2009 señala que se puede afirmar que la libertad presupone que la persona es un ser que en gran parte domina su propio ser. Es decir, que los actos personales no nada más son dados por el resultado de las fuerzas o aquellas pulsiones exteriores inherentes a los seres humanos, sino también a esas condiciones del ser y del deber ser, para que en la medida de determinante la decisión de querer trabajar sea libre, no coactiva. Por eso la libertad se debe consolidar como ese pilar esencial para que nosotros podamos realizar un trabajo y entretejer la dignidad, sobre todo del hombre, en una expresión muy general, de un ser digno, señalado propio de las personas físicas en cuanto a que la dignidad deba ser para el hombre el elemento peculiar y sobre todo de calidad, para que esa persona sea considerada persona y no solo un ente individual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica este razonamiento de nuestra autora? Implicará que nosotros debemos ya de añadir la categoría humana, la categoría humanista, a la realidad concreta y la exigencia reducible de lo que es el trabajo. Por eso el derecho del trabajo debe establecer conjunciones de libertad y dignidad. ¿Para qué? Para que en un elemento fundamental se desarrolle el sujeto del trabajo mediante la observación y aplicación de elementos imprescindibles en cuanto a una época, en cuanto a un tiempo, y sobre todo que las nuevas demandas deben traer aparejados los nuevos conocimientos, establecer buenas y sanas competencias, pero sobre todo competencias nuevas para que el trabajador corresponda, de acuerdo a los estatutos jurídicos, a una buena calidad humanista, joven. ¿Sí? Parte de la reforma del artículo tercero en la Ley Federal del Trabajo, en el párrafo cuarto,
establecerá que es calidad de atracción, un conjunto de garantías para que el trabajo en relación con el trabajador, desde el punto de vista del interés social, se desarrolle en un ambiente libre, que no sea discriminatorio, que no sea violento, y sobre todo que el trabajador y el patrón deben actuar simultáneamente en esas acciones de capacitación y desarrollo, pero que al igual de la habilitación del ejercicio de nuevas competencias, estos efectos deberán ser positivos ¿para qué? Para obtener una buena productividad y calidad en el proceso productivo del trabajo. En función de los elementos imprescindibles, desde luego que hoy día vivimos, el trabajo debe de ser sustentable, debe cuidar el medio ambiente, debe proteger esas condiciones de, de cómo estamos deforestando o reforestando al planeta. Y sobre todo que los beneficios van a recaer articuladamente en la conjunción de la relación jurídica entre el patrón y los trabajadores. ¿Sí? Para efectos de análisis, el artículo tercero, en su párrafo ter, nos dice que se va a entender estas nuevas instituciones del derecho del trabajo a las autoridades conciliadoras que se agregan hoy día, como son el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación de las 32 entidades federativas de acuerdo a la jurisdicción y materia de competencia que corresponda, que va a existir una autoridad registral, es decir, que se van a registrar todos los actos conciliatorios, tanto en el Centro Federal como en los centros estatales de registro laboral. Que los centros de conciliación también deben establecer esas líneas de operatividad en las 32 entidades federativas, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que rige a partir de su artículo 123 constitucional los actos derivados del trabajo, que el día se hace referencia a los días hábiles expresamente de cómo vamos a trabajar nosotros a la actividad laboral, cómo vamos a contribuir a la actividad laboral. Se agrega la figura del tribunal, en donde el juez laboral y las personas que operan dentro del sistema de justicia en México tienen que establecer esas buenas prácticas y la atención sobre todo a los conflictos laborales. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros siempre vamos a establecer estas líneas paralelas de cómo las disposiciones del trabajo respecto de la ley federal van a crear organismos como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de las entidades federativas como un nuevo esquema para el tratamiento de la solución a aquellas controversias que puedan surgir derivadas de las relaciones de trabajo, que atrayendo a la conciliación como un medio relevante y yo considero el más importante de la justicia laboral, nosotros podemos solucionar de manera adecuada, asertiva, pronta, expedita, pero sobre todo antiburocrática la materia laboral. ¿Sí? Que dentro de las escalas hechas a las reformas, tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo, cobra relevancia e importancia la judicialización de los asuntos materia de justicia laboral y que se crean los tribunales laborales cuya naturaleza jurídica va a irrumpir en el ámbito judicial y como elemento sustitutivo va a atraer todos los asuntos ahora de la materia del trabajo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje pueda desaparecer. Entonces, obviamente, en esta parte se va a reformar también el artículo cuarto de la propia Ley Federal del Trabajo, porque nos establece que las normas jurídicas van a puntualizar a que el trabajo se debe de optar por, antes que sustituir a un trabajador, por una buena reinstalación, que independientemente de que el tribunal haya resuelto la viabilidad sobre el derecho de petición, sean los efectos conciliadores quienes permitan a un trabajador regresar a su fuente de trabajo o bien a un patrón que lo indemnice cuando ya no desee que este trabajador regrese a los centros de trabajo. Obviamente también destacamos la violación a terceros, dejando sin efecto esos argumentos de vulneración de la libertad de elección del trabajo, pero que de acuerdo a las controversias que se puedan suscitar derivadas de relaciones mismas y propias del derecho del trabajo, se debe asumir ahora sí a los tribunales de justicia laboral. En este sentido, jóvenes, ya establecimos que los trabajos y los supuestos de derecho de trabajo deben de atender siempre a esas condiciones primigenias, privilegiadas de la justicia laboral en México, pero también de las condiciones óptimas con las que se deben de operar los centros de trabajo. El reconocimiento de nuevas figuras, el reconocimiento
del derecho del trabajo desde casa, el reconocimiento de las nuevas tecnologías para la incorporación de nuevos procesos tecnológicos, de nuevos procesos industrializados y sobre todo de nuevos procesos productivos respecto del trabajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las acepciones y conceptualizaciones del derecho laboral, pero también de lo que es trabajo. Y sobre todo que para efectos jurídicos, nosotros debemos establecer esta línea de paralela de cómo el derecho del trabajo opera en condiciones sí sociales, pero también en condiciones jurídicas. ¿Me explico? Entonces, para ello nosotros debemos versar cómo estamos estableciendo esas relaciones. Debemos establecer cómo nosotros conocemos lo que es el derecho del trabajo, cómo hacemos ese reconocimiento de lo que es una buena legislación, de realmente si sabemos y conocemos el origen del derecho del trabajo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo va partiendo de un efecto social de carácter de las normas que tienen a conseguir el efecto del equilibrio de los factores del poder, pero que en esta parte la observancia del reconocimiento y el estatuto jurídico tiene que ser para toda la República Mexicana, tiene que estar en concordancia con los tratados internacionales de los que México es parte hoy día. ¿Me explico? Entonces, en esta línea paralela, el derecho al trabajo va a definirse de muchas maneras y va a tener diferentes y diversas acepciones. Vamos a partir del origen etimológico del derecho del trabajo. Esta definición, desde luego, va a tener diversas connotaciones, pero va a derivar en algo elemental. El trabajo implica un esfuerzo. El trabajo debe implicar eso, el trabajo. Y entonces nos dicen las palabras etimológicas que las palabras tabis, traps, van a dar significancia a una traba. Es decir, que nosotros para efectos del trabajo va a representar una traba para cada una de las personas que lo logramos ejercer. Ajá. Pero que en el implícito desarrollo de ese esfuerzo, de esa traba, va a surgir el vocablo latín laborare, labrare, y sobre todo que laborare quiere decir labrar, relativo a la labranza de la tierra, que en esta parte el trabajo, desde la historia, va a aludir a que toda actividad humana, desde su sentido intelectual, para materializarlo, lo puede realizar cualquier hombre o cualquier mujer, pero que esta palabra va a llevar una explicación del esfuerzo máximo personal e individual de las relaciones de trabajo. Desde la definición doctrinaria y jurídica del derecho al trabajo, establecemos que es un conjunto de normas que van a regular relaciones entre una figura llamada trabajador y otra figura llamada patrón, que van a derivar prestaciones de trabajo personal, pero a su vez subordinado, perdón, y que mediante el pago de un salario se logre como objetivo final el equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones, porque nosotros hacemos la fuerza productiva. Nosotros vamos a establecer, de acuerdo al criterio de los soviets rusos, ese proletariado que va a alcanzar los fines de qué? De la buena economía. Uh-huh. Para Rafael de Pina, dentro de su diccionario jurídico, nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que van a estar destinadas a regular relaciones obrero-patronales, pero a su vez también resolver conflictos que surjan en ocasión de estas relaciones laborales. De acuerdo al artículo 123 constitucional, nos explica Rafael de Pina que el derecho mexicano en cuanto al trabajo tiene su fundamento constitucional en el documento madre de nuestras leyes en México. A partir del artículo 123 constitucional que reconoce al trabajo y la previsión social, se va a dividir en el apartado A para el trabajo de los particulares al servicio de las empresas particulares y en el apartado B para el servicio de los particulares con respecto de las instituciones del Estado y de la propia administración pública. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la definición del derecho al trabajo, nosotros podemos denominar que el derecho al trabajo tiene diversas connotaciones, porque es un derecho social, porque corresponde a esos elementos constitutivos de la Revolución Mexicana. Se reconocen esos derechos del trabajo y del trabajo digno.
Es un derecho de clase porque pertenece a la clase trabajadora, porque pertenece a los obreros, pertenece a los empleados, pertenece a los profesionistas y que está regulado a través de una legislación social llamada Ley Federal del Trabajo, que contiene condiciones industriales para procesos de producción y sobre todo el reconocimiento de marcas, patentes, derechos de autor con respecto de toda la actividad intelectual que se deposita en los centros de trabajo. Que el derecho al trabajo no es nada más, es un conjunto de normas privilegiadas que se van a dictar en provecho exclusivo y específico de obreros y empleados, sino también que a través del conjunto de normas se pretende establecer una buena y adecuada regulación de las condiciones obrero-patronales, pero inspiradas en la idea de la justicia social que opera actualmente en México, pero que viene derivada de la Revolución Mexicana y esa reforma que se hace a la Constitución que hoy día tenemos, 1917, en el reconocimiento de una justicia social. ¿Sí? Otra excepción del derecho del trabajo nos dice que es el conjunto de normas de carácter jurídico que se van a relativizar en la prestación de un trabajo personal, subordinado y principalmente remunerado. ¿Sí? ¿Por qué personal? Porque cada uno de nosotros establecerá las necesidades de buscar un trabajo, de dedicarme a las actividades que yo considere necesarias y que van a satisfacer mis necesidades primigenias, pero también me van a hacer hasta cierto punto las necesidades de autorrealización. Por eso es personal la libre elección del trabajo. Ahora, que en esta inteligencia también nosotros establezcamos que el derecho al trabajo reconoce una relación subordinada respecto de una figura llamada patrón, porque él es el que va a establecer las condiciones de trabajo. Es el que nos va a contratar y nos va a decir cómo van a ser esas relaciones y cuánto se nos va a pagar. Pero sobre todo que el patrón tiene esa facultad y esa potestad de contratar o bien despedir personas. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que el trabajo debe ser bien remunerado a través de un salario, a través de un sueldo, a través de una prestación de carácter económico. ¿Sí? Entonces, el derecho individual del trabajo parte de un principio de normas, estatutos, instituciones y sobre todo va a dar condiciones generales para que la buena prestación del trabajo sea adecuada. ¿Sí? Entonces, en esa parte, el derecho al trabajo tiene que establecer las condiciones de justicia social. ¿Por qué, jóvenes? Porque la justicia social debe operar en ese aseguramiento de la salud y de la vida del trabajador. Debe establecer esas condiciones que durante el desarrollo de la actividad cotidiana, a través del trabajo, obtengamos un nivel de vida decoroso, un nivel de vida establecido, ¿sí? Entonces, en esta parte, el derecho del trabajo se establece como un derecho eh, de los trabajadores. Para yo poder obtener un nivel de vida decoroso, necesito, pues, asegurar mi economía primero, ¿no? ¿Y qué me lo va a dar? Pues el trabajo, así de simple. ¿Cuáles son las condiciones generales que se desdobla del derecho individual del trabajo? Que va a estar regulado, que va a dar nacimiento, vida y extinción de relaciones y condiciones individuales del trabajo, que de acuerdo a las normas sobre las jornadas laborales, los días de descanso y las vacaciones, operarán los principios sobre salarios mínimos y que establecerá derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para patrones. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la definición del derecho del trabajo, surge esta acepción de derecho colectivo, ¿sí? Porque estábamos viendo en estos momentos lo que es el derecho individual. Ahora, respecto del derecho colectivo del trabajo, es esa libertad de coalición que me establecen principios y normas e instituciones que van a permitirme la unión de dos o más trabajadores para la defensa de intereses. Es decir, la asociación profesional va a partir de coaliciones, sindicatos, federaciones y confederaciones que van a proponer dos finalidades, una finalidad mediata y una finalidad inmediata. La finalidad mediata me va a establecer esta parte de cómo
de cómo nosotros vamos a fortalecer la unión de los trabajadores. Y el fin será atemperar la explotación del trabajo mediante la creación de mejores condiciones, sobre todo que esas condiciones sean decorosas. Y la funcionalidad inmediata de los sindicatos establecerá la búsqueda de un mejor mañana y sobre todo más próximo para un régimen social y económico más justo y equitativo. Dentro de la definición del derecho colectivo del trabajo también estableceremos que va a tener como extractos un contrato colectivo y un contrato ley, que son esos instrumentos de la clase trabajadora en donde se estampan las condiciones, las cláusulas, los estatutos para la finalidad inmediata. Al inicio de la sesión establecía que el derecho del trabajo tiene, desde luego, un fundamento constitucional y una naturaleza jurídica. Su fundamento constitucional lo establece el artículo 123, en donde nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, a efecto de promover la creación de los empleos y una organización social para el trabajo, pero que se desprende su estatuto legal a partir también del artículo quinto, porque nos da la posibilidad de dedicarnos a la profesión, actividad u oficio que mejor acomode a nuestros intereses, mientras sea lícito. Que siendo esa parte de la libertad y del derecho al trabajo, garantías sociales individuales respectivas, porque los efectos de ley que marca el artículo 123 y sus respectivos reglamentos van a referir esa condición jurídica del derecho laboral. Hoy día en México, el derecho del trabajo reconoce esa libertad de asociación, esa libertad de condiciones óptimas, pero sobre todo te va a establecer también las condiciones necesarias de cómo operar adecuada, ética y profesionalmente en los centros laborales, ¿sí? Por eso la importancia de este artículo quinto va a desprender un reglamento que establecerá los estatutos, no solo jurídicos, sino también los estatutos de sanción para aquellas conductas que atenten contra esa buena práctica del derecho del trabajo. ¿Y jóvenes? Bien. Ahora, el derecho del trabajo tiene relación con más disciplinas o con otras disciplinas. Entonces, de acuerdo a su naturaleza jurídica, ya entendimos que el derecho del trabajo es eminentemente de carácter social, ¿sí? Pero que es una materia nueva, joven, que se integra con el nacimiento del siglo XX y que de alguna u otra, de alguna u otra manera se va a establecer y se va a vincular con ramas del derecho civil, con ramas del derecho penal, con ramas del derecho administrativo, con ramas del derecho mercantil. ¿Por qué? Entre otras ramas. Porque debido a su autonomía y esa juventud que tiene hoy en día el derecho al trabajo, se debe atender a su naturaleza jurídica, su naturaleza social e histórica, pero en adhesión también a las tecnologías, ¿sí? Que parte de la autonomía del trabajo, del derecho al trabajo, debe manifestarse bajo cuatro parámetros que nos señala la doctrina. Una autonomía legislativa. ¿Por qué? Porque el sistema del trabajo tiene que estar normativo, perdón, normativizado, jerarquizado, que debe contener fuentes formales creadas por los legisladores, que como segundo criterio tiene que tener una autonomía científica, porque hablar de la ciencia del derecho también establece que el derecho general debe contar con doctrinas propias para establecer filosofías y fisonomías propias. Ujú. Que el derecho al trabajo tiene que ser analizado no solo desde un enfoque social y jurídico, sino también desde un enfoque científico, que tiene que contener una autonomía didáctica. ¿Por qué? Porque esa autonomía didáctica me va a establecer que de acuerdo a los programas de estudio que hacen a las instituciones del país, nosotros establezcamos esa capacitación para un mejor desarrollo, ¿sí? Entonces, en esa parte, el derecho al trabajo también se va a vincular.
se va a vincular con el artículo tercero constitucional porque hace a la capacitación de quienes, de los y las trabajadoras, los y los trabajadores, que tiene que tener una autonomía jurisdiccional porque esta disciplina cuenta, sí, dentro de su propia ley federal, ya con su codificación adjetiva, que cuenta con tribunales propios que operaban antiguamente las juntas de conciliación y arbitraje, pero con las reformas hechas en los años 2019 a 2021, se integran los tribunales de justicia laboral, que parte de un precepto legal en el artículo 123, apartado A, fracción vigésima de la Constitución, y que el derecho al trabajo tiene una estrecha relación con disciplinas del amplio saber humano, no solo con las disciplinas jurídicas. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo también está relacionado a la materia civil respecto de las figuras del contrato, porque el contrato, recordemos que para el derecho civil es un acto jurídico que celebran dos o más personas y que debe contener ciertos requisitos de validez y ciertos elementos de existencia, pero que la principal característica dentro de un contrato civil es ¿cuál? La voluntad de cada uno de los intervinientes de ese contrato, que establece una relación jurídica en cuanto a una figura llamada patrón respecto de otra figura llamada trabajador con elementos jurídicos para establecer las relaciones de trabajo. Que obviamente hay condiciones que van a prescribir o que van a caducar, que las personas podemos tener capacidad o incapacidad jurídica para establecer negocios de trabajo, que el trabajo va a recaer también sobre las personas físicas o también llamadas jurídico-colectivas o personas morales, ¿sí? Que establece obligaciones, derechos recíprocos, que establece responsabilidades, riesgos mutuos para todas las personas que intervienen en la relación jurídica de carácter laboral, pero que de acuerdo a sus conceptos debe significar un origen y un significado del derecho civil, tres elementos básicos del derecho. Ahora, respecto al derecho constitucional, el trabajo guarda esa cuestión de existencia, pero que su fundamento válido forma parte de las fuentes formales más importantes. ¿Y cuál es? La propia Ley General del Trabajo. Que el derecho constitucional va a dar vigencia en cuanto al objeto de estudio del derecho del trabajo, pero que en lo político, económico y social aseguran un país que de acuerdo a esta media disciplina se encuentren los medios de producción alcanzables. ¿Para qué? Para alcanzar condiciones óptimas de trabajo. ¿Sí? Con el derecho internacional público y privado, porque también los tratados internacionales tienen injerencia en la materia del trabajo. Y por ahí podemos checar la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cómo establece esas directrices y esas condiciones que poseen un frente común. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos a sujetos particulares y especiales a través de las organizaciones internacionales que reconocen la ONU y la propia Organización Mundial del Trabajo. Y esta relación del derecho privado va a representar que los casos particulares que cuando los nacionales vayan a prestar sus trabajos en el extranjero, se combinen con las disposiciones de nuestra materia jurídica, pero en concordancia con la materia internacional o bien del país a donde tú vas a presentar tu trabajo. Por eso hoy día reconocer los derechos de los migrantes que se van a Estados Unidos u otros países del globo terráqueo, reconocerlos esos derechos del trabajo, forma parte de la relación del derecho internacional como parte del derecho del trabajo. Ujú. Con el derecho administrativo, ¿por qué? Porque también vamos a vincular que los centros de trabajo tienen que estar bien constituidos, tienen que estar bien legalizados, tienen que tener permisos de operatividad, tienen que contener relaciones óptimas de trabajo y sobre todo que de acuerdo a las disposiciones administrativas, esa encomienda recae sobre los funcionarios públicos y sobre todo que el derecho administrativo debe actuar desde el campo laboral. ¿Para qué? Para designar personal y que este personal vigile la aplicación de las normas. Obviamente, el INVEA se convierte en una entidad administrativa que te regula los permisos, que te regula el derecho de suelo, que te regula esas condiciones óptimas de donde está operando tu centro de trabajo. Otro ejemplo sería el Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene esa facultad de ser una entidad, sí recaudadora y recaptadora de dinero, pero también tiene esa capacidad de ser sancionadora cuando no se otorguen los derechos de seguridad social. ¿Para quiénes? Para los empleados que trabajan al servicio de los particulares. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en esta concordancia también nos dicen que
la designación de los presidentes de la Junta de Conciliación y Arbitraje ya no opera. Antes existía un presidente de la Junta, hoy día ya no, hoy día van a ser jueces. ¿Me explico? Que de acuerdo a la atención también de su jerarquía de los tribunales ahora, pues entendemos que el presidente de la República tiene que tener vigilancia sobre los centros de trabajo y la operatividad de los tribunales, pero que el propio tribunal en esa división de poderes también supervise la chamba de los que los secretarios de Trabajo y Previsión Social sigan vigilando las condiciones de trabajo, de sueldos, de salarios, del reconocimiento de las condiciones del contrato colectivo, el reconocimiento de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. A su vez, también los gobernadores de las entidades federativas tienen esa facultad de atracción, aplicabilidad y vigilancia de las normas de trabajo. Ahora, que dentro de las instituciones del derecho del trabajo sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las autoridades propias de las 32 entidades federativas y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo inspeccionen de acuerdo al artículo 523 de la Ley Federal esa naturaleza administrativa que forman parte del Poder Ejecutivo Federal, pero que vigilen que se hagan cumplir las normas jurídicas de acuerdo a la competencia de cada una de las partes. El derecho del trabajo también se va a relacionar con el derecho penal. ¿Por qué? Porque en los trabajos también se pudieran cometer delitos, ¿sí? Y esta parte es muy delicada porque sí hay delitos en las empresas y sobre todo ahí surge una figura, voy a hacer un paréntesis aquí, surge una figura, y me va a salir lo criminólogo, una disculpa, llamada compliance corporativo o compliance empresarial, en donde vamos a establecer condiciones de prevención del delito. Por eso el derecho del trabajo tiene que establecer también sanciones penales relativas a las responsabilidades y sanciones del artículo 992 al 1010 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ahora, que esta legislación penal también, al tipificar delitos o conductas realizadas con motivo de la protección del trabajo, establezcan que a veces la gente valiéndose de la ignorancia de los propios trabajadores, de la mala fe o de condiciones muy precarias de los trabajadores, abusen de estos y los hagan cometer delitos. Estas cualidades y cantidades están establecidas en el artículo 387, fracción 17ª del Código Penal. También el derecho al trabajo per se, pues se va a vincular con el derecho mercantil, porque si no existiera el derecho mercantil, no existirían actos de comercio. Y desde luego, una fuente formal del derecho al trabajo, pues podría ser el comercio mismo, ¿no? Entonces, en esta parte, las disciplinas mercantiles toman como parte elemental a las empresas y ese elemento fundamental de la relación jurídica del día a día, pues celebrarán las compraventas, los productos, los servicios y sobre todo que estos generen la fuerza de trabajo a través de los centros laborales. Desde luego con el derecho fiscal, porque también los trabajadores tenemos que contribuir en nuestra vida económicamente activa al gasto público que nos marca la Constitución política, ¿sí? Que nos marca la rectoría económica del Estado. Entonces, en esta parte van a surgir impuestos en materia del trabajo, el impuesto sobre la renta, el gravamen sobre ingresos obtenidos como resultados por la prestación del trabajo, lo que pasa también con la parte de estos impuestos agregados, como es el IVA, para productos que no correspondan a a la canasta básica. Pero específicamente en materia fiscal, el salario mínimo va a quedar exento de los impuestos de ISR. ¿Por qué? Porque es un salario que apenas si nos alcanzará para cubrir las necesidades de la canasta básica. Entonces, en esta condición, se tiene que grabar un impuesto de acuerdo a la proporcionalidad de tus ingresos. Ajá. Y en esta parte, las objeciones que pudiera formular el patrón tienen que ser declaradas a través de tus impuestos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Parte aquí de este diagrama nos marca cómo está clasificado el derecho y si se dan cuenta, el derecho público y el derecho privado tienen ramas como es el administrativo, el constitucional, el procesal, el penal, el fiscal y el internacional. El privado, el internacional público y privado, el derecho civil, al derecho mercantil como parte de la creación de los actos de comercio y al derecho corporativo, que es el que regula el buen funcionamiento de las empresas. Pero que el derecho del trabajo se va a ubicar como un derecho social, un derecho de clase.
que a la par del derecho agrario y económico van a mover la actividad económica y, sobre todo, dúctil del país. ¿De acuerdo? ¿Qué relación tiene el derecho del trabajo o la actividad del trabajo con relación a disciplinas no jurídicas? Pues desde luego que se van a encontrar diferentes ejes angulares, porque el derecho del trabajo se va a vincular con la economía. La economía viene a constituir más allá de las materias primas. ¿Por qué? Porque en un sentido general y en un contexto particular, el trabajo viene a moldear ese objeto de forma definida sobre la existencia que tiene que y debe que tener la estructura social del país. La economía, desde luego, va a ofrecer solución más viable a que la política económica del país, de la mano del derecho, se consagre a través de la fuerza obligatoria, a través de la fuerza pública. Ahora, en esta condición con la sociología, porque el derecho del trabajo forma parte de esa disciplina por conducto de determinar las constantes migraciones de los trabajadores. Estas migraciones que hacen a la mano de obra, ¿sí? Que hacen en determinados lugares. Entonces, con la medicina, el derecho del trabajo se tiene que vincular con la sociología. ¿Por qué? Porque la medicina y la sociología guardan importantes medidas de protección para el trabajador, como la integridad física, la integridad biológica, establecer criterios de prevención contra riesgos, accidentes o enfermedades y sobre todo muertes del trabajo en los en los centros laborales. ¿Sí? Que se debe hablar de una medicina preventiva en los centros de trabajo, una salud desde el trabajo. Ahora, pasando a las fuentes, principios y fundamento constitucional del derecho al trabajo, este tiene diversas características y sobre todo lo hacen único y diferente en su especie porque al ser un derecho social está en constante expansión, porque obtienes un mínimo de garantías, porque tu derecho del trabajo es irrenunciable y sobre todo es un elemento reivindicador de la clase trabajadora. El derecho del trabajo es un derecho social porque al ser clasificado en público y privado, se le surge una nueva rama que es el derecho social y esta rama se va a encargar tanto de tutelar como de proteger a las clases sociales y grupos que se consideren más vulnerables o grupos en situación de desventaja frente a otros. Porque el derecho del trabajo busca el equilibrio de los factores de la producción y sobre todo de esa relación laboral entre trabajadores y patrones en consideración y atención que los trabajadores siempre estaremos en un plano de desventaja respecto del patrón, ¿eh? Cuidado ahí, porque el patrón es el que paga, el patrón es el que pone el capital, es el que da las herramientas de trabajo. Y sobre todo, buscaremos ese equilibrio entre el factor social y el factor laboral, pero sobre todo entre el factor productivo. Obviamente el derecho al trabajo siempre está en constante expansión. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos cambios constantes día con día. Y sobre todo que los sujetos de derecho, desde que nacemos, estamos siempre predestinados a provocar nuevas modificaciones a las condiciones sociales, a las condiciones familiares, pero también a las condiciones laborales. ¿De acuerdo? Ahora bien, un ejemplo de lo que estamos hablando, pues es el salario mínimo, ¿no? Este salario mínimo tiene que ser vigente, tiene que estar revisado cuando menos anualmente. ¿Para qué? Para considerar las condiciones del país y sobre todo cómo estamos produciendo en cuanto a las relaciones de la parte del del salario mínimo. Recordemos que el presidente López Obrador en su administración pasó el salario mínimo de 86 pesos y centavos a una categoría de más de 240 pesos. Entonces, hoy día nosotros estamos estableciendo, sí, una buena remuneración de salario, pero el derecho laboral no puede dejar de lado que se debe estar moviendo constantemente, que siempre tiene que estar buscando y abarcar a más profesiones y sobre todo que se privilegien y se conquisten los derechos para la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Obviamente, de acuerdo a la constitución política, el derecho del trabajo
establece un mínimo de garantías y que de acuerdo a su ley federal del trabajo van a consagrar esas garantías para la clase trabajadora, que deben respetarse en cualquier relación de trabajo, pero que a veces pudiera contener un derecho adicional a esas garantías y sobre todo que debe ser bien restringido. Obviamente, la ley federal del trabajo otorga garantías mínimas a los trabajadores porque se les reconocen los días de vacaciones, se les reconocen estas vacaciones con goce de sueldo, se les reconocen estas vacaciones para que tú te vayas a algún destino turístico, disperses tu mente, disperses y esparzas esa parte de cómo estás en cuanto al cúmulo de estrés. Entonces, en esta condición, lo menos que se debe conceder a los trabajadores son esas garantías mínimas consagradas en la Constitución Política y en la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que éstas aumenten y no disminuyan. El derecho al trabajo como principio general es irrenunciable, porque al establecer esas garantías mínimas de la Constitución Política con respecto de su Ley Federal del Trabajo, ningún trabajador deba renunciar por voluntad propia, ni mucho menos a ser obligado a renunciar, producto de esas garantías. Es decir, que nosotros estableceremos que cuando un trabajador renuncia voluntaria o tácitamente, sus derechos mínimos tienen que estar tutelados, pero se va a considerar que esta declaración no es válida puesto que está renunciando a esos derechos. El derecho al trabajo también va a reivindicar a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque nuestro jurista Tobio Urbina, que fue o es un gran laboralista, establece de que dentro del artículo 123 de la Constitución, el trabajo tiene una finalidad doble. Por un lado, tutelar y proteger derechos de la clase trabajadora, y por el otro, incentivar o intentar que se recupere el valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? José Dávalos, que es otro laboralista, establece que el derecho al trabajo es un derecho reivindicatorio que va a buscar restituir a la clase de trabajar, a la clase trabajadora, perdón, en el goce de sus derechos y en el goce de ejercicio de sus plenos derechos. Y sobre todo que la clase generalmente ha sido tradicionalmente explotada por el sistema capitalista. Por eso tenemos que reivindicar esas condiciones del derecho al trabajo. El derecho al trabajo también debe buscar que se recupere un poco de lo que los trabajadores hemos perdido a lo largo de la historia. Que el trabajador solo cuenta con fuerza física para que se le asegure a los patrones un mecanismo de subsistencia. ¿Sí? Obviamente que esta parte de la fuerza del trabajo cada vez es más subvaluada, ¿no? Y sobre todo que hemos perdido esa garantía de subsistencia para una vida digna del trabajador. Sobre todo que dentro del derecho al trabajo se le tiene que dar mayores beneficios a la clase trabajadora. Es decir, lo hablaba yo al inicio de la sesión, hoy día parece que los jefes son capataces, hoy día parece que los directores de área, algunas personas de cadena de mando, gozan vulnerando derechos de dignidad de los trabajadores. No, señores. En esta parte, el derecho al trabajo tiene que reconocer la fuerza productiva que nosotros como trabajadores empleamos a través del intelecto y a través de la fuerza, pero que de acuerdo con las instituciones, las normas del derecho laboral también tienen que orientarse como un derecho de deber, un derecho igualitario, un derecho de libertad y sobre todo permitirnos estabilidad en los empleos, ¿sí? Porque la aplicación de la norma siempre que es más favorable tendrá a los trabajadores en un mejor plano, pero que de fallar esa aplicabilidad de la norma podemos establecer la suplencia de la queja. ¿Sí? Entonces, el trabajo tiene que estar debidamente reconocido en el artículo 123, pero que también lo considera como un deber social. Mayo de la Cueva expone en este sentido, ¿no? Que la concepción moderna de las sociedades en la actualidad debe situar a los hombres entre una sociedad misma, pero al amparo de la imposición de deberes y la concesión de derechos. Es decir, que nosotros tenemos como sociedad la facultad de exigirle al gobierno, al Estado, a las instituciones, ser miembros de una actividad laboral útil, honesta y que sirva para que nosotros contribuyamos a los gastos públicos de la nación, pero que también se tenga el derecho de reclamar a esa sociedad la seguridad de la existencia que yo voy a trabajar de manera digna y como persona humana en los centros de trabajo. Que en otros términos el trabajo también representa un deber porque la forma que tiene el individuo
de regresarle a su sociedad todo lo que ha percibido de ella y recibido de ella, establece que el derecho al trabajo también es una forma en que yo voy a captar ingresos y sobre todo que esos ingresos me van a permitir subsistir a lo largo de mi vida. ¿Ok? Otro principio es la libertad de empleo establecida en el artículo quinto constitucional, que ya previamente agoté, porque la libertad de empleo es una garantía, ¿sí? Es una garantía de carácter individual y está consagrado en los artículos quinto, 123 constitucional, ¿sí? Que esa libertad de empleo establezca una adecuada licitud, que se determine judicialmente cuando se vulneren derechos humanos de terceras personas, que se resuelva gubernamentativamente cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Esta parte de la primera limitación de la libertad de empleo va a constituir esa licitud de la propia actividad producto del trabajo, pero que en caso contrario a las leyes, siempre el trabajo debe entenderse como la naturaleza misma de ejercer libre y honradamente tu trabajo, para que toda esa actividad no sea constitutiva de ley. De acuerdo con el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, se debe ahondar en los límites que la libertad de empleo posee, pero especificarlos y sobre todo en qué casos está afectando los derechos de terceros. ¿Ok? Obviamente, se va a considerar que se vulneran los derechos de un tercero cuando el trabajador aún está en un litigio ante ahora los tribunales de justicia laboral. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos estar en una contienda judicial y ya querer trabajar y producir para otra empresa. ¿Sí? Entonces hay que entender que primero se debe de agotar la instancia de partes para poder dar el siguiente paso. Ahora, que dentro de este contexto también a veces se ofenden los derechos del trabajo respecto a la sociedad, pero cuando se pretenda contratar a trabajadores con el objeto de sustituir a aquellos que han iniciado una huelga, esto no es. Más adelante, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito del tema de la huelga para que veamos qué requisitos debe tener la huelga y sobre todo qué implica esa suspensión temporal de actividad. Evidentemente nosotros, a la par de las empresas, siempre vamos a ver rotación de gente, siempre vamos a ver gente que se contrata de nuevo ingreso. Y sobre todo que las demandas originales de los huelguistas no nada más deben ser resueltas, sino también que se afecte a otros trabajadores, a las familias y desde luego a la sociedad entera. Bien. El propio artículo quinto de la Constitución Política también establece que nadie puede ser obligado a prestar servicios sin una justa retribución. Es decir, yo pago, tú trabajas. Yo trabajo, tú me pagas. ¿Sí? Por ahí, en esta parte de la ley reglamentaria del artículo quinto, se va a vincular con el artículo tercero constitucional respecto a la educación, pero va a surgir la figura de lo que son los prestadores de servicios, servicio social o bien prácticas profesionales, que si bien no son remunerados económicamente, sí son retribuidos a través de los documentos de liberación de estos. Y desde luego, la experiencia de aprender en las instituciones de gobierno. ¿De acuerdo? El principio de igualdad establece, en concordancia con el artículo cuarto constitucional, que los hombres y mujeres tenemos la facultad de ejercer el trabajo de acuerdo a lo que nos guste, a las necesidades que más nos confieren, pero que en su fracción séptima señala que el trabajo debe ser igual y debe corresponder a los salarios iguales sin tomar en cuenta las condiciones sexuales o sexobiológicas, ni mucho menos de nacionalidad. Obviamente, este artículo está correlacionado con los artículos quinto en su fracción décimo, no, décimo primera, 56 y 86 de la propia ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad como principio del derecho laboral, se debe considerar la ausencia de esas distinciones, de esos privilegios especiales, pero también de esos tratos diferentes a circunstancias que pudieran haber por condiciones de categorías sospechosas establecidas en el artículo primero constitucional. Esas condiciones de sexo, edad, raza, credos, religiones o discapacidad. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces que estas categorías sospechosas del artículo primero constitucional establezcan que la razón de ser del derecho laboral tiene que ser igualitario, equitativo. Ajá.
Para José Dávalos también este principio de igualdad establece que son fundamentalmente y complementarias la razón de ser del derecho laboral, es decir, para qué estoy trabajando y con quién estoy trabajando. Desde luego, el derecho al trabajo tiene que establecer estabilidad del mismo. Esa finalidad de proteger a los trabajadores para que tu empleo sea bien remunerado, para que sea duradero y sobre todo que tú tengas un sentido de permanencia y sobre todo pertenencia, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte son principios y postulados de la igualdad, la libertad y el trabajo mismo, deberes sociales que van a quedar como sustento jurídico. Que respecto del principio de libertad, el trabajador debe estar seguro en su empleo, que siempre que lo necesite y lo desee, se le debe de dar certeza y seguridad de que no será privado de su empleo sin causa justificada, desde luego, pero sobre todo que el trabajador también pueda demostrar aptitudes para poder ejercer la actividad. Obviamente, que también se le aplique la norma más favorable para el trabajador. ¿Por qué? Porque en esta parte de retroactividad o autoactividad de la norma jurídica, siempre se tiene que aplicar la ley que más beneficie a los trabajadores y sobre todo, al ser un efecto reivindicatorio, el derecho del trabajo tiene que señalar cada quien esta parte de cómo establecer los parámetros cuando haya controversias o contiendas de carácter judicial que de acuerdo a la suplencia de la queja, también este principio se refiere a que en materia procesal, el trabajador, si comete algún error, la autoridad laboral le considere el mismo que no se haya cometido, sino que también subsane ese error. ¿Sí? Cabrá resaltar que este principio debe operar siempre en favor de los trabajadores con efecto reivindicatorio. Parte de las fuentes del derecho del trabajo ya establecimos que son la ley, porque establece que la constitución política, materia laboral, está en el artículo tercero respecto de las instituciones educativas. En el artículo quinto, porque consagra la libertad del empleo y la profesión, mientras sea que digna y mientras sea lícita. Que establece esa preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros en los centros de trabajo que establece en su artículo 73, fracción décima, la facultad del Congreso de la Unión para legislar condiciones en materia de justicia laboral o de leyes laborales. Que en el artículo 115, fracción octava, el fundamento para la regulación de las relaciones del trabajo entre los servicios del municipio o alcaldías en la Ciudad de México y los trabajadores. Con el 116, fracción quinta, para la regulación de las relaciones entre las entidades federativas y los trabajadores. Y desde luego, el propio artículo 123, que es el más importante. ¿Por qué? Porque aquí van a contener todos los principios y garantías mínimas que habrán de ser retomadas para el ejercicio de los particulares, pero que también nos va a regular un ejercicio en el artículo B del artículo 123 constitucional para los trabajadores al servicio del Estado. Aquí en el cuadro, bueno, establecemos quienes participan en la relación jurídica del derecho del trabajo de acuerdo a su naturaleza constitucional, pues en el apartado A, los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, profesionistas, que de manera general tienen un contrato de trabajo, sea escrito o verbal, pero que aquí se va a determinar su competencia y jurisdicción a través de los centros de justicia y centros federales de conciliación laboral que en el apartado B va a regir a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las propias entidades de las gobernaturas, y que este fundamento va a establecerse a través de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores al servicio del Estado, es decir, la Ley Federal del Trabajo Burocrático. ¿De acuerdo? Entonces, estas leyes van a fundamentar cada uno de los apartados que forman parte de las condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para que encuentren esa señalización de que el derecho del trabajo nace como consecuencia de regular las necesidades entre el trabajador y el patrón. ¿Sí? Para efectos, se entiende en el artículo segundo que el trabajo digno es aquel que debe respetar plenamente la dignidad humana de las personas al servicio de los patrones y sobre todo que no existan condiciones de discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, capacidad, afinidades sexuales o estados cívicos. ¿Y jóvenes? Ahora bien, ya entendimos las acepciones y la parte etimológica del derecho del trabajo.
Entendimos que parte de una constitución política y que esta constitución desprende una ley de la materia. Pero también surgen dos figuras importantes para la materia del trabajo, como lo son el INSS y el INSS. Cada una de estas entidades se encargan, sí, de proveer seguridad social para los trabajadores, pero tienen diferentes prestaciones. En esta parte el IMSS va a regular las condiciones propias del trabajo, pero también te va a atender en cuanto a servicio médico, en cuanto a servicio quirúrgico, cuando tengas algunos riesgos laborales, algunos accidentes, algunas enfermedades propias de la actividad del trabajo. ¿Sí? Te va a dar un sistema de pensiones, te va a dar un sistema eh, de cesantías, etcétera, etcétera. Y respecto del ISSSTE, pues serán casi las mismas condiciones, pero aquí lo que varía es que las condiciones son diferentes a las del artículo 123, apartado A. Más adelante vamos a ahondar en estas legislaciones del INSSE del ISSSTE para que vayamos entendiendo cada una de sus competencias y de sus estatutos reglamentarios. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues hasta aquí concluyo con mi participación en esta sesión. Les agradezco infinitamente su atención. Suscríbanse al canal, por favor, o difúndanlo entre sus colegas para que ganemos más seguidores y yo pueda seguirles haciendo contenido para ellos. Pasen un excelente día. Me dio mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva materia. Bienvenidos a su cuatrimestre. Y bueno, quedo a la orden. Hasta luego.